Bienvenidos a Contexto Global de France 24 en español. Les saluda Luis Méndez Urich. Estaré con ustedes para ofrecerles detalles de lo que ha sido noticia en el mundo durante las últimas horas. A continuación, nuestros titulares. En Colombia avanzan las labores de rescate y remoción de escombros en las zonas afectadas cuando nos aproximamos a las 72 horas clave después de un terremoto. El gobierno de Abelardo de la Espriella anunció que permitirá la llegada de rescatistas certificados de 4 países. En medio de la tragedia, los rescates se han convertido en una prioridad para los organismos de salvamento. La colaboración de los vecinos ha sido clave para el desarrollo de las actividades en las zonas más afectadas por el movimiento telúrico. En este informativo les mostramos algunas historias. La noche se toma una parte del día. Millones de personas en una franja de Europa pudieron disfrutar del eclipse total de sol ocurrido este 12 de agosto. Por poco más de 12 minutos la luna se interpuso entre el sol y la tierra, provocando un fenómeno no visto en España desde 1905. Comenzamos. A 265 ascendió el número de fallecidos en Colombia por el terremoto de 7.4 de magnitud registrado el pasado lunes, que además deja más de 3.700 heridos y casi 300 desaparecidos, de acuerdo con el más reciente anuncio del Gobierno Nacional. En los lugares más afectados, las labores de rescate se aceleran para lograr el rescate de la mayor cantidad de sobrevivientes debajo de los escombros cuando se acerca el límite de las 72 horas clave para la atención de desastres de esta magnitud. Conozcamos más en el siguiente trabajo de María Clara Calle. Más de 50 horas de búsqueda se completan en Cali luego del terremoto que sacudió a varias partes de Colombia. Nosotros estamos en uno de los barrios más golpeados por este sismo. Se trata del barrio Cuarto de Legua, ubicado en el suroriente del país. Hemos visto cómo voluntarios, equipos de rescatista trabajan contrarreloj con la intención de poder encontrar personas que puedan estar aún vivas debajo de los escombros, como vemos aquí. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, se extinguen las esperanzas. Aquí hemos visto durante el día y recorriendo el barrio cómo han sacado personas lastimosamente muertas debajo de los escombros, familiares esperando a conocer las noticias de sus seres queridos. Y sobre todo hay un momento culmen y es el ingreso de la maquinaria pesada. Antes de esto hemos visto durante largos minutos, largas horas, cómo piden silencio absoluto. Las personas ni siquiera caminan, solo levantan los puños pidiendo silencio para que los mecanismos que ellos utilizan, este sonómetro, pueda detectar si aún hay sonidos que detecten vida debajo de todo esto que está destruido. Después de estos minutos también vimos el ingreso de los topos, la brigada mexicana que está ayudando aquí a intentar rescatar personas, y también hemos visto cómo están ayudándose decanes expertos en rescate. Sin embargo, hasta donde todo apunta, estos expertos y también los perros están detectando que aún o que ya no hay vida dentro de estos escombros. Sin embargo, la esperanza continúa y aquí el trabajo es constante hasta el último minuto. Han transcurrido poco más de 48 horas después del terremoto y poca ha sido la ayuda que han recibido los municipios afectados en el departamento del Chocó, al occidente de Colombia, y en donde en San José de Palmar estuvo el epicentro del movimiento telúrico. En esa zona, el deterioro de la vialidad, aunado a los problemas de seguridad derivados del conflicto armado, han dificultado la llegada de ayuda a los afectados. France 24 pudo llegar a la ciudad de Quibdó, capital de este departamento. Veamos el siguiente trabajo de nuestro enviado especial, Julián Ramírez. Más de 72 horas han pasado de uno de los terremotos más fuertes que ha vivido Colombia, y el epicentro de esta crisis, muestra cómo el miedo, pero también la solidaridad de muchos vecinos aún los mantiene en pie. Muchas viviendas, más de 3.200 según las cifras oficiales, están a punto de caer, como pueden ver al respaldo. El sector de Medrano, en la capital de Quibdó,
muestra cómo el impacto de este terremoto está marcando la vida y también las casas de muchas familias. Más de 41.000 personas se han visto afectadas solamente en esta región, en donde las autoridades ya comienzan a dar por concluidas las tareas de búsqueda y rescate. Muchas de ellas aseguran que ahora se centrarán en otros departamentos que tienen una densidad poblacional mucho mayor, como es Risaralda, con la ciudad de Pereira, pero también Cali, el Valle del Cauca. Otra de las cifras que más alarma es la saturación que tiene el hospital local, que en este momento no está aceptando más personas y están siendo remitidas a otros centros de salud, especialmente en la ciudad de Medellín. Así, los propios vecinos con sus propias manos y utensilios están intentando salvar lo que aún les queda en pie. Para muchos, esta noche que viene no será fácil porque tendrán que pasar entre la zozobra de estructuras que están a punto de caerse y también la falta de apoyo estatal. Poco tiempo después de conocerse sobre el terremoto y los daños causados, muchos fueron los países y organizaciones internacionales que ofrecieron ayuda al gobierno colombiano, pero este evitó su llegada en un primer momento. Las autoridades negaron el haber rechazado la ayuda internacional y a través del director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, David Tamayo Roldán, se informó que esta se coordina de acuerdo con la emergencia en cada zona, al tiempo que anunció la llegada de rescatistas certificados por el Grupo Consultivo Internacional de Búsqueda y Rescate procedentes de El Salvador, Ecuador, Estados Unidos e Israel. Previamente, France 24 conversó con Isaac Luna, director de formación y capacitación e integrante de la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco, y esto nos dijo respecto a la coordinación de las ayudas. Claro, es una coordinación, es una logística, y esa logística la da INSARAG con sus cuerpos de rescate BREC, pero también es toda una administración en desastre. Por ejemplo, hay primicias que te dicen que si tú vas a ayudar, no vas a llegar a pedir cosas o a gastar recursos del país, que significa que todos los grupos que están yendo son autosuficientes también. No van a pedir ni agua, ni alimentación, ni refugio, ni tampoco herramientas. Entonces, con esa primicia, pues bueno, es parte de ayudar, llegar y no ser parte del problema, sino ser parte de la solución. Horas después del devastador terremoto que afectó a parte de la geografía de Colombia, se conocen historias impactantes, como la de Daniela Largo, quien fue rescatada de los escombros tras verse atrapada por más de 36 horas. Los relatos abren esperanza mientras las labores de rescate avanzan a contrarreloj en las zonas más afectadas. Veamos más en el siguiente informe de Dacil Lanza. Atrapada durante 36 horas tras el terremoto, Daniela Largo Sánchez, de 32 años, estuvo entre las ruinas de un edificio donde quedó atrapada, pero los aplausos llegaron tras su rescate. Según los bomberos de Bogotá, la mujer había sido localizada 10 horas antes del rescate, pero tuvieron que avanzar con extremo cuidado, ya que estaba enterrada bajo los escombros. Los bomberos afirmaron que había otra persona en el mismo edificio al que estaban intentando liberar. Este rescate se produjo en la noche del martes en Pereira y es uno de los más recientes, mientras el tiempo de esperanza de encontrar personas vivas bajo los edificios destrozados se va agotando. En las horas previas, bomberos colombianos también encontraron con vida a Diana Troncoso, doctora de 31 años. Se escuchaban vítores mientras los rescatistas la sacaban de un edificio en Cali. Cuando ya lo alcancé a ver, el edificio se derrumbó y para allá empezó el terror más grande para nosotros. Y mire, es que salir de eso es un milagro. Pero no todos tienen la misma suerte. Cada media hora hacemos silencio para buscar si encontramos gente con vida. Hasta el momento se han sacado 3 personas con vida, 3 personas fallecidas. Los rescatistas también salvan vidas de los animales, como este pequeño gatito. El terremoto de magnitud 7,4, el más devastador que azotó Colombia en lo que va de este siglo, arrasó su principal zona cafetalera a primera hora del lunes, dejando bloques de apartamentos, casas, escuelas y centros de salud agrietados, inclinados o completamente destruidos.
Y para analizar cómo ha sido la respuesta ante esta emergencia nacional, les invitamos a sintonizar el programa El Debate de France 24, hoy a las 19:15 de la noche, hora de Bogotá, Quito y Lima. El gobierno de Colombia autorizó operaciones militares conjuntas con el ejército de Estados Unidos en su territorio. Así lo anunció el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien agregó que Colombia se unirá a la coalición contra los cárteles de las Américas, siendo el 19º país que se suma a la iniciativa. Durante su intervención, Hegseth expresó solidaridad al pueblo colombiano tras el terremoto y anunció una respuesta oportuna para la contingencia sin dar mayores detalles. Caroline Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca, se despide. Así lo anunció Donald Trump en su red social Truth Social, donde la describió como una de sus más confiables ayudantes. Trump indicó que dejará su cargo a fin de mes para poder dedicarle más tiempo a su familia. Leavitt, hasta ahora la más joven en ocupar el cargo de portavoz de la presidencia de Estados Unidos, será consejera del mandatario estadounidense. Aún no se ha anunciado quién le sucederá en el puesto. Caroline ha sido una verdadera líder en la Casa Blanca y ha hecho un trabajo fenomenal luchando por la justicia y la libertad desde 2018, incluida nuestra histórica campaña de reelección de 2024. Caroline ha sido una de las mejores secretarias de prensa de la Casa Blanca en la historia de la oficina. Gracias, Caroline, por un trabajo bien hecho. España fue el centro del primer eclipse total de sol en Europa en casi 30 años. El fenómeno astronómico movilizó este miércoles a millones de turistas hasta la península ibérica para ver cómo la luna ocultó por completo al sol por un lapso de unos minutos. Conozcamos la reacción de los espectadores en el siguiente informe. Por casi 2 minutos, el cielo se oscureció por completo, gracias a que la Tierra, la Luna y el Sol se alinearon a la perfección, para al menos 15 millones de personas, mayoritariamente en España. Este timelapse muestra las vistas desde la isla española de Mallorca. En Islandia la gente también celebró, ya que allí también se produjo un apagón total. Y en París, donde el eclipse fue casi total, de alrededor del 92%, a los observadores les costó expresar con palabras lo que sentían. Hemos visto cómo cambiaban los colores y se ha creado un ambiente increíble. Es algo especial y difícil de describir, pero nos sentimos muy emocionados y muy felices. Nos sentimos pequeños ante un universo tan inmenso y ver algo así es muy emotivo. Londres también vivió un eclipse solar casi total y decenas de personas salieron a presenciarlo. El ambiente es maravilloso y lo recordaré siempre. Ver el eclipse junto al Big Ben ha sido algo muy especial. Quiero decir, poder verlo desde el puente de Westminster con el Big Ben al fondo. Y sí, vi cómo se iba oscureciendo cada vez más y luego, ¿qué era? ¿Un 91%? El próximo eclipse solar total en Europa tendrá lugar dentro de menos de un año, el 2 de agosto de 2027. La oscuridad total durará más de 6 minutos o 3 veces más, a medida que atraviese zonas del sur de Europa, incluida España, el norte de África y Medio Oriente. Hasta aquí las noticias. En el distrito de Subra, en El Cairo, en una oscuridad casi total, los rostros están concentrados. Los dedos se mueven velozmente sobre los controles. Desde hace 2 horas, estos jóvenes compiten entre sí con la mirada fija en las pantallas. Somos adictos al PlayStation. La mayoría del tiempo venimos aquí día y noche. Ahora mismo no estoy yendo a la escuela. A veces trabajo y en cuanto tengo tiempo libre vengo aquí a jugar. Es una adicción. Este café de videojuegos está abierto las 24 horas del día. Jugadores de todas las edades vienen aquí para jugar y relajarse sin mirar el reloj. Para Ahmed, el administrador, el negocio está en auge. Una hora cuesta 70 centavos. La gente viene y pasa 4, 5 o incluso 6 horas. Para mí es algo bueno porque pagan. Es un buen negocio para emprender cuando se es joven, considerando cuánto tiempo pasan hoy en día frente a las pantallas y los videojuegos. Todos vienen aquí a jugar. Egipto es el mayor consumidor de videojuegos en Medio Oriente y el norte de África.
En 2024, el mercado alcanzó los 1.000 millones de euros. En muchos cafés de barrio, los juegos tradicionales ahora comparten espacio con pantallas y consolas. Aquí es donde Mohamed y su hijo de 10 años comparten el mismo ritual diario. Es nuestro lugar favorito. Venimos todos los días a relajarnos. Yo vengo después del trabajo. Si no dejo que mi hijo juegue, no es bueno para él. También tiene muchos juegos en el celular. Este es un barrio de clase trabajadora. Aquí todos son así. Según un estudio de la Universidad Ain Shams de El Cairo, cerca del 45% de los jóvenes en Egipto sufren de adicción a los videojuegos. La pandemia del COVID agravó el fenómeno, encendiendo las alarmas entre las autoridades. En febrero, Egipto abrió la primera clínica del país dedicada exclusivamente a tratar esta adicción aquí en El Cairo. Esta madre ha venido a buscar ayuda para su hijo de 12 años. Prefiere permanecer en el anonimato. Dígame, ¿cuál es el problema? Mi hijo siempre tiene el celular en la mano para jugar. Le ocupa todo el tiempo, ya no hace nada para la escuela, ni siquiera le interesa comer, no se alimenta bien. ¿Cuántas horas pasa en el celular? Puede pasar todo el día. ¿Todo el día? Sí, solo se detiene 1 o 2 horas para comer o ir al baño. Desde su apertura, la clínica ha diagnosticado 17 casos de adicción a los videojuegos, una cifra mínima en comparación con la magnitud del problema, pero el tema sigue siendo tabú. La sociedad egipcia sufre un estigma alrededor de las enfermedades mentales. Incluso hoy la gente no entiende que se trata de una enfermedad. Temen que otros piensen que su hijo tiene un problema, algo que no se considera una enfermedad clásica como el cáncer. Si la gente se entera de que un niño tiene una enfermedad mental o una adicción, la sociedad egipcia no lo acepta. Una vez diagnosticados, la clínica ofrece un programa de rehabilitación y acompañamiento. Para su directora, lo que está en juego es crucial en un país donde el 60% de la población tiene menos de 30 años. Hemos descubierto que la adicción a los juegos electrónicos es un fenómeno nuevo que sigue expandiéndose, pero del que nadie es realmente consciente. Es un tema crítico para el Estado porque afecta a una parte importante de nuestra población, niños, adolescentes y jóvenes adultos. Cuando la vida de un joven se detiene, su futuro se rompe. Al diagnosticar estos casos a tiempo, abordamos el problema desde la raíz antes de que el mundo de ese niño colapse por completo. El pasado mes de septiembre, la institución religiosa Al-Azhar también advirtió a los egipcios sobre los videojuegos en línea violentos o adictivos y sobre su impacto en la vida familiar y la educación de los jóvenes.